Bienvenidos. En esta ocasión vamos a calcular el área de una región sombreada. Se trata de un triángulo equilátero. Vemos que todos sus lados miden 8 centímetros y ese triángulo tiene inscrito un círculo. El círculo está inscrito dentro de este triángulo equilátero y el área que me piden determinar es esta sección, estas tres regiones sombreadas, que podemos determinarla a partir de la diferencia o la resta de el área del triángulo menos el área del círculo. De esa manera determinaríamos el área de la región sombreada. Pues el área del triángulo, recordemos que la fórmula para calcular el área de un triángulo es base por altura entre 2. De este triángulo, pues cualquiera de sus lados lo podemos considerar como la base, pero la altura no la conocemos. No hay aquí en el diagrama que nos presentan, que nos plantean, no hay ninguna altura trazada y que me den el valor de esa altura. Entonces, vamos a tomar en cuenta cualquiera de las alturas. Al tratarse de un triángulo equilátero, todas sus alturas van a valer lo mismo y conocemos la base, que puede ser cualquiera de los tres lados. Vamos a considerar que este lado que está en la parte inferior, que sea la base del triángulo, por así decirlo. Y entonces voy a trazar una altura que va a ir desde el vértice opuesto hasta este lado y va a llegar a este lado, obviamente de manera perpendicular. Debe de llegar esa altura, ¿ok? Entonces vamos a decir que es esa la altura. Aquí forma 90 grados, obviamente. Le voy a llamar H, ¿ok? A esa altura. No conozco su valor, pero vean que la altura, además de formar aquí, pues 90 grados, pues forma un triángulo rectángulo con este lado, que sería la mitad de los 8 centímetros, y este otro lado, que sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo. De este lado forma otro triángulo rectángulo idéntico, pero voy a tomar en cuenta este de la derecha, ¿sí? Pudiera utilizar el de la izquierda, da lo mismo, pero me voy a fijar en este triángulo de la derecha. Quiere decir que de esta base queda dividida en dos partes que van a medir 4 centímetros cada una, ¿sí? Porque toda la base mide 8, entonces la altura llega a esta base y corta a este segmento de 8, este lado de 8 centímetros lo corta en dos partes iguales, de manera que aquí me quedan 4 centímetros. Y acá tengo 8 centímetros. Este lado de 4 centímetros es uno de los catetos de este triángulo rectángulo, mientras que este lado de 8 centímetros viene siendo, dijimos, la hipotenusa del triángulo rectángulo. Por lo tanto, puedo conocer la altura que vendría siendo el otro cateto de ese triángulo rectángulo. Puedo utilizar, obviamente, pues de manera sencilla, teorema de Pitágoras para determinar la altura. Recuerden que por teorema de Pitágoras, el cuadrado de este cateto va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa, que es 8 centímetros al cuadrado. Voy a manejar unidades para que nos quede más claro esto. Serían 8 centímetros al cuadrado más, sería en este caso menos, este es el cuadrado de la hipotenusa, menos el cuadrado del otro cateto que sí conozco, o sea, menos 4 centímetros al cuadrado. Eso es el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto que sí conozco va a ser igual al cuadrado del cateto que quiero conocer. Y ese cateto que quiero conocer no es más que la altura de este triángulo.
equilátero. Bien, de esta manera, h al cuadrado, que es la altura del cuadrado, pues va a ser 64 centímetros al cuadrado, porque es 8 al cuadrado 64, centímetros al cuadrado, centímetros cuadrados, menos 4 al cuadrado 16, 16 centímetros cuadrados. Y al hacer la resta, vamos a ver que h al cuadrado nos va a quedar, pues restamos los 64 menos 16, ¿verdad? Y eso nos queda que h cuadrado vale 48. Bien, eso es h al cuadrado. Por lo tanto, y me quedan centímetros cuadrados, ¿ok? Ahora, quiere decir que h, la altura, pues va a ser igual a la raíz cuadrada de 48 centímetros cuadrados. Eso podemos hacer dos cosas. Podemos dejarlo como raíz cuadrada de 48 y ya nos quedaría eso en centímetros, ¿sí? Ese podríamos manejarlo como el valor de la altura, o podemos sacar el valor en decimales aplicándole la raíz cuadrada a 48. Eso nos va a quedar un valor de 6 en decimales, nos quedan 6.9282 centímetros. Entonces podemos utilizar este valor de h de 6.9282 redondeado, o podemos usar este de raíz de 48 centímetros. Eso es lo que mide la altura. Ahora, si ya conozco la altura de este triángulo equilátero, entonces ya puedo calcular el área del triángulo, que es la base, que la base completa mide 8, por la altura que mide raíz de 48 o 6.9282. Por lo tanto, el área del triángulo va a ser igual a 8 centímetros, que es la base, por la altura, que son 6.9282 centímetros, y todo esto dividido entre 2. Base por altura entre 2. Al aplicar o al realizar esas operaciones, nos va a quedar un resultado de 27 centímetros y un poco más, 27.7128. Vamos a dejar hasta ahí. Ese es el área del triángulo. Son centímetros cuadrados. Ese es el área del triángulo. Necesito ahora calcular el área de este círculo para después restarlas y obtener el área de la región sombreada. Esa área, la voy a anotar por acá arriba. El área del triángulo, dijimos que nos daba 27.7128 centímetros cuadrados. Ese es el área del triángulo equilátero en el que se encuentra inscrito ese círculo. Bien, ahora ya sabemos que la altura, lo voy a anotar de este lado, la altura es igual a raíz de 48 centímetros. Bien, lo que sigue es pues determinar ahora el área de este círculo. Voy a borrar esto, ya tengo los valores que necesito, el área, la altura, por si los necesito más adelante. Recordemos que el área de un círculo pues es pi por radio al cuadrado. Y resulta que no conozco el radio de esta circunferencia, el radio de este círculo, no lo conozco. Necesito determinarlo para poder calcular el área del círculo. ¿Cómo puedo determinar el radio? El radio, si aquí está el centro, pues el radio va hacia cualquier punto de la circunferencia. Y pues me podría convenir considerar el radio como este segmento
por encima de la altura, ¿no? Va a coincidir con este segmento de la altura. Decir que aquí está el radio, ¿sí? Desde el centro hasta este punto. Y observemos que como este es un triángulo equilátero, quiere decir que los tres ángulos, estos tres ángulos interiores de este triángulo, miden lo mismo. Miden 60 grados cada uno. Cada uno de estos ángulos mide 60 grados. Quiere decir que esta altura corta a este ángulo en dos ángulos iguales. La altura coincide, en este caso, las alturas del triángulo coinciden con las bisectrices del triángulo. Entonces se forman aquí dos ángulos de 30 grados. Y si yo trazo la altura, desde este vértice va a pasar también por el centro de la circunferencia del círculo y va a llegar al lado opuesto, formando 90 grados obviamente, y también va a dividir a este ángulo en dos ángulos de 30 grados cada uno. O sea, si yo trazo la altura, esta altura, ¿sí? Hasta acá, esa altura también va a dividir a este ángulo en dos ángulos de 30 grados, de manera que aquí voy a tener 30 grados y al otro lado también 30 grados. Ya dijimos que este lado, si yo considero este triángulo rectángulo pequeño que se forma, este segmento, este lado, mide 4 centímetros. Lo voy a poner aquí. 4 centímetros. Y pues obviamente para acá también 4 centímetros, ¿ok? Entonces voy a borrar estos, están de más. Bien, conozco este lado de este pequeño triángulo rectángulo. Quiero conocer el radio de la circunferencia que vendría siendo este cateto del triángulo rectángulo. Y conozco este ángulo de 30 grados. Pues si yo conozco el ángulo y conozco uno de los lados, yo puedo conocer el otro lado, el lado que quiero conocer, R, utilizando una de las razones trigonométricas. A ver, ¿qué razón trigonométrica me relaciona al cateto opuesto que quiero encontrar y al cateto adyacente de un ángulo? ¿Qué razón trigonométrica me relaciona al cateto opuesto y al cateto adyacente? La tangente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la tangente de 30 grados es igual al cateto opuesto, que es R, que es la que quiero conocer, entre el cateto adyacente que mide 4 centímetros. Por lo tanto, yo puedo despejar R pasando este 4 que está dividiendo, pasarlo multiplicando a la tangente de 30 grados. Y aquí utilizaríamos calculadora científica para determinar la tangente de 30 grados, que sería 4, la tangente de 30 multiplicado por 4 centímetros nos va a quedar directamente un valor de 2.3094. 2.3094 centímetros. Ok. Aquí tuvimos que utilizar calculadora científica. Hicimos trampa, por así decirlo. También podíamos haber buscado las razones trigonométricas de ángulos notables, porque este es un ángulo notable de 30 grados. Entonces, igual buscamos esa razón trigonométrica tangente para el ángulo notable de 30 grados y no hubiéramos necesitado calculadora, pero sí habría que recordar las razones trigonométricas de ángulos notables o ángulos especiales, le llamamos. Ahora, ya tengo R. Con ese valor de R ya puedo sacar el área de la circunferencia. Pero podemos utilizar otro procedimiento para obtener el valor de R. A lo mejor no es tan simple como esta razón trigonométrica, pero es más básico que las razones trigonométricas. Y esto es mediante el teorema de Pitágoras. ¿Cómo
puedo aplicar Pitágoras a este triángulo? Pues miren, conozco este lado que es un cateto. Este lado es el que quiero conocer, que mide R. Y este lado, que sería la hipotenusa, no lo conozco. No lo conozco. Pero sí conozco todo este segmento. Desde este punto hasta este vértice, sí lo conozco. ¿Qué valor es ese? Esa es la altura del triángulo. Es esta misma altura, pero la puedo trazar aquí o la puedo trazar acá, aprovechando que se trata de un triángulo equilátero. Y la altura, si la conozco, mide raíz de 48 centímetros. Entonces, conozco la altura, quiero conocer R, pero a mí no me sirve el valor de la altura, yo necesito conocer esta hipotenusa. Pero si conozco H, que vale raíz de 48, a este valor le resto este segmento que también es R, y entonces me voy a quedar con esto que es la hipotenusa. Quiere decir que este segmento, la hipotenusa, mide raíz de 48 menos raíz de 48 menos R. ¿Por qué? Porque todo este segmento es raíz de 48. Y yo me quiero quedar nomás con esta parte, con esta sección. Le quito R, que es el radio. Y entonces me quedo únicamente con esta parte, que es raíz de 48 menos R. Y me queda así. De esta manera, tengo este triángulo. Lo voy a dibujar aquí para que lo tengamos más claro, ¿sí? Hagan de cuenta que es ese triángulo, de donde únicamente conozco este lado que mide 4, este lado mide raíz de 48 menos R, y este otro lado que viene siendo un cateto es R, es este radio. Ahora, si aplico Pitágoras aquí, Pitágoras, ¿qué dice? El cuadrado de la hipotenusa, o sea, raíz de 48 menos R, eso es la hipotenusa. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, el cuadrado de R más el cuadrado de 4. Desarrollando este binomio al cuadrado es el cuadrado del primer término, raíz de 48 al cuadrado, pues me queda 48. Menos el doble producto del primero por el segundo, o sea, el doble de la raíz de 48 por el segundo, que es R, más el cuadrado del segundo, o sea, R al cuadrado. Y eso va a ser igual a R cuadrado más 16. Vean que tengo R cuadrado a los dos lados sumando. Estas dos R cuadradas se cancelan. Porque si esta, por ejemplo, si esta R cuadrada que está sumando la paso al otro lado, la pasaría restando. Y entonces se eliminarían, se cancelarían las dos R cuadradas. Bien, de este lado, pues me queda nomás el 48 menos 2 raíz de 48 por R, y del otro lado me queda únicamente el 16. Entonces voy a pasar este 48 restando para allá. Me va a quedar menos 2 raíz de 48R igual a 16 menos 48. Y entonces menos 2 raíz de 48R me da igual a 16 menos 48, pues es más fácil si hago 48 menos 16. Eso me da, serían 32, ¿verdad? 32 negativos, menos 32, porque es 16 menos 48. Y entonces yo puedo despejar de aquí R la puedo despejar pasando este valor, estos dos números que están multiplicando, los paso dividiendo. Y me va a quedar menos 32 entre menos 2 por raíz de 48. Al hacer eso en la calculadora, el 32 dividido
entre el producto de 2 por la raíz de 48 nos da un resultado exactamente de 2.3094 positivos. 2.3094 positivos porque es menos entre menos va a ser más. Y vean que este valor de R es el que obtuvimos acá mediante la razón trigonométrica tangente. O sea, es correcto de cualquiera de las dos formas. Aquí tuvimos que usar calculadora científica para encontrar la tangente de 30. ¿Sí? Y acá fue Pitágoras, un tema más elemental, pero que tuvimos que hacer aquí algunos procedimientos algebraicos de desarrollar este binomio al cuadrado, por ejemplo. Pero bien, ya tenemos el valor del radio, que es esto, 2.3094, 2.3094. Ahora, lo que vamos a hacer con este radio, pues ya puedo calcular el área de la circunferencia. Voy a borrar esta parte y aquí voy a calcular el área de esa circunferencia, que va a ser igual a pi, que podemos considerarlo 3.1416 por el radio, que dijimos que era 2.3094 centímetros al cuadrado. Pi por radio al cuadrado, pi por radio al cuadrado. Y entonces el área de la circunferencia, pues la vamos a obtener, vamos a elevar al cuadrado el 2.3094, ¿sí? Lo elevamos al cuadrado, que es el radio al cuadrado, y eso lo vamos a multiplicar por pi, que es 3.1416, redondeando pi a 4 decimales solamente. Nos queda que el área del círculo es 16.75. 16.75 y después sigue 51.8, entonces podemos redondearlo a 52. Y estos son centímetros cuadrados. Es el área del círculo que está inscrito en ese triángulo equilátero. Ahora, el área sombreada, el área de la región sombreada, la vamos a poder determinar restando área del triángulo menos área de la circunferencia. O sea que el área de la región sombreada va a ser el área del triángulo, que ya calculamos, es aquella de 27.7128, menos el área de la circunferencia que acabamos de calcular. Entonces, área de la región sombreada van a ser los 27.7128 centímetros cuadrados menos el área del círculo, que son los 16.7552 centímetros cuadrados que acabamos de calcular. Finalmente, al hacer esa resta, 27.7128 menos los 16.7552, nos queda un área sombreada de 10.9576. Y esos son centímetros cuadrados, obviamente. Ese es el área sombreada para este ejercicio. Así de fácil.